Llevarás la bandeja de vino y sonreirás, dijo su prima Marin. Se ajustó la diadema de plata en su propia cabeza, como si ya fuera una corona. No hablarás a menos que te hablen. No harás contacto visual con ninguno de los nobles invitados. Y sobre todo, no avergonzarás a esta familia esta noche. ¿Me entiendes, Sarafina? El nombre quedó suspendido en el aire frío entre ellas. Fue como una piedra arrojada a un agua tranquila. Creó ondas que se expandieron con todo el peso de años de desprecio. El peso de tareas completadas en silencio. De comidas solitarias en la cocina, después de que todos los demás habían terminado. Sarafina no respondió de inmediato. Había aprendido hace mucho tiempo que responder al instante le daba satisfacción a Marin. Le daba la sensación de que sus palabras habían dado en el blanco. Y Sarafina se negaba a darle a su prima siquiera esa pequeña victoria. En su lugar, alisó la parte delantera de su gastado uniforme gris con ambas manos. Como levantó la barbilla la cantidad precisa para encontrar los ojos pálidos de Marin sin parecer desafiante. Y dijo, entiendo, nada más, nada menos. Era un arte que había perfeccionado durante 18 años, viviendo como la hija olvidada en una casa que nunca la había querido. El gran salón del clan del Pico Helado estaba magnífico esa noche, de una manera que se sentía casi cruel en su belleza. Cientos de velas de plata ardían en los candelabros de hierro del techo. Proyectaban su cálida luz sobre mesas cubiertas de terciopelo azul oscuro, sobre arreglos de flores blancas de montaña que olían a una dulzura fría, sobre los rostros de 30 nobles familias de hombres lobo. Habían viajado desde todos los rincones de los territorios del norte. Asistían a la ceremonia de selección del rey Caspian Boss. Sarafina se movía por los bordes de la sala con la invisibilidad practicada de alguien. O alguien que había pasado toda su vida aprendiendo a ocupar el menor espacio posible. Mantenía la bandeja de vino nivelada. Mantenía la vista baja. Escuchaba conversaciones sin parecer que escuchaba, como se escucha la lluvia, absorbiendo sin reconocer. A su alrededor, las hijas de los líderes de clan reían sus risas cuidadosamente ensayadas. Inclinaban sus rostros para captar la luz de las velas de la manera más favorable. Cada una era una obra maestra de ambición, vestida de seda, piedras preciosas y esperanza. Marin estaba entre ellas, radiante de azul. Ya se estaba posicionando en el grupo de mujeres más cercano a las puertas por las que entraría el rey. Sarafina rellenó una copa, siguió adelante, rellenó otra. Respiró el aire frío de la montaña que se filtraba por los muros de piedra. Y sintió, como siempre sentía en momentos de quietud, esa cosa agitándose en lo profundo de su pecho. Esa presencia sin palabras. Ese paciente silencio expectante que no tenía nombre. Él lo había sentido desde que tenía memoria. No era una voz, no era exactamente un sentimiento, era más como la sensación de estar al borde de un vasto lago helado, justo en el momento antes de que el hielo se quiebre. La conciencia de algo enorme existiendo justo debajo de una superficie que aún no se había roto. De niña se lo había contado a su madre, y su madre se había quedado muy quieta y le había dicho, nunca debes hablar de eso con nadie. Su madre había muerto cuando Sarafina tenía 6 años, llevándose ese secreto y lo que significara con ella a la Tierra Fría. Su padre había muerto incluso antes, en una batalla que la historia del clan registraba con una nota de deshonra. Su nombre solo se pronunciaba en la casa familiar cuando alguien necesitaba un ejemplo de fracaso. Y así, Sarafina había crecido sin nadie a quien preguntar, y sin nada en qué basarse, excepto la certeza creciente de que lo que vivía dentro de ella no era nada, aunque el mundo entero hubiera decidido que ella sí lo era. Las puertas al otro extremo del salón se abrieron sin previo aviso. Simplemente se abrieron y la sala cambió. Sarafina lo sintió antes de verlo. Ese cambio en la atmósfera. La forma en que 40 lobos en forma humana se volvieron simultáneamente más alerta, más presentes. Uta de la bandeja de vino a pesar de sí misma. Levantó la vista de la bandeja de vino a pesar de sí misma, a pesar de cada cuidadoso hábito de autopreservación que había construido durante 18 años. Y lo vio. El rey Caspian Boss no era lo que las historias le habían hecho esperar. Aunque las historias habían sido abundantes y numerosas,
Había oído que era alto, y eso era cierto. Había oído que era frío, y eso estaba por verse. Lo que nadie había mencionado, lo que ninguna historia había pensado incluir. Era la forma en que se movía por el espacio, como si el espacio mismo se acomodara para él, apartándose ligeramente, ajustándose como el agua se aparta alrededor de una piedra, sin que la piedra haga ningún esfuerzo. Vestía de gris oscuro y negro profundo, sin joyas, excepto un único anillo en su mano derecha, que captó la luz una vez y luego no la volvió a captar. Como si también operara según sus propias reglas. Sus ojos recorrieron la sala con la calma sistemática de alguien que cataloga información en lugar de buscar admiración, y eran del gris preciso de un cielo de invierno en el momento justo antes de que comience a nevar. Sarafina volvió a bajar la vista a su bandeja de vino. Su corazón estaba haciendo algo irregular y poco útil. Le ordenó firmemente que se detuviera. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta. La ceremonia de selección, por tradición, no debía ocurrir esa noche. Esa noche estaba destinada solo al banquete de presentación. La introducción formal de las candidatas, la cuidadosa coreografía social de las primeras impresiones, la ceremonia real, el ritual ante el círculo sagrado donde el rey caminaría entre las mujeres presentadas y sentiría el vínculo de pareja que la diosa de la luna decretaba. Ella estaba programada para dentro de 3 días, después de que las candidatas hubieran sido formalmente evaluadas y las familias hubieran hecho sus propuestas políticas y todos hubieran desempeñado sus roles asignados a satisfacción. Sarafina sabía todo esto porque le habían encargado memorizar el programa de eventos. Así podría asegurarse de que el personal de servicio permaneciera invisible durante cada uno. Sabía esto de la misma manera que sabía la mayoría de las cosas en esa casa, siendo lo suficientemente útil para ser informada, pero lo suficientemente insignificante para ser olvidada inmediatamente después. Se movió por el banquete con su bandeja, su mirada baja y su invisibilidad cuidadosamente mantenida. Y se dijo a sí misma, firme y repetidamente, que la extraña conciencia que había sentido cuando el rey entró en la sala no era más que la respuesta natural de cualquier lobo a un alfa de esa magnitud. No significaba nada. Ella era una sirvienta sin lobo, sin estatus y sin futuro. No significaba absolutamente nada. Fue Isolda quien hizo el primer movimiento que finalmente lo desentrañaría todo. Aunque en ese momento no pareció más que la crueldad casual de una mujer hermosa, a quien nunca le habían enseñado a considerar a nadie por debajo de ella. Isolda era la hija de Lord Vane de los Picos del Sur, reconocida por consenso general como la candidata más probable para captar la atención del rey. Poseía el tipo de belleza dorada y pálida que los pintores pasan carreras tratando de capturar, y estaba total y completamente segura de su propio destino. Se movió por el banquete como una tormenta, reconociendo a las otras candidatas con la condescendencia amable de alguien que ya las consideraba derrotadas. Y cuando Sarafina se interpuso en su camino mientras llevaba una bandeja llena de copas de vino, Isolda no se apartó. Caminó directamente hacia la bandeja. Las copas de vino no se rompieron, simplemente cayeron una tras otra, y el vino tinto se extendió por el frente del vestido blanco de Isolda, en un patrón que parecía acusador y permanente. Y todas las conversaciones en las inmediaciones se detuvieron. «Sirvienta torpe y descerebrada», dijo Isolda, y su voz era muy baja, lo que de alguna manera era peor que si hubiera gritado. «¿Tienes idea de lo que costó este vestido? ¿Tienes idea de quién soy?» Sarafina se agachó para recoger las copas caídas con manos que no temblaban, porque había entrenado a sus manos para no temblar, y dijo, «Mis disculpas, Lady Vane. Haré que limpien el vestido de inmediato». No dijo que Isolda había chocado contra ella. No dijo ninguna de la docena de cosas precisas y exactas que se acumulaban en su garganta como hielo. Dijo lo que se esperaba y alcanzó la última copa. Y fue entonces cuando Isolda extendió la mano y le agarró la muñeca, no con suavidad, y dijo, lo suficientemente alto para que las mesas más cercanas oyeran. «Mírame cuando te estoy hablando, sirvienta».
Sarafina levantó la vista. Encontró los ojos de Isolda y los sintió. Esa cosa en lo profundo de su pecho se movió. Fue diferente a todas las otras veces que se había agitado. Todas las otras veces había sido una presencia baja y lenta, paciente y expectante, como algo muy grande respirando en un sueño profundo. Esta vez se movió hacia la superficie con la intención deliberada de algo. Despertando, Sarafina sintió un frío irradiar desde su esternón en una ola. Se movió a través de su piel y hacia el aire a su alrededor, y vio cómo la expresión de Isolda cambiaba de desprecio a algo incierto. Vio cristales de escarcha formarse a lo largo del borde de la copa de vino más cercana. Vio las llamas de las velas en un radio de 6 pies inclinarse de repente hacia ella, como si fueran atraídas por un viento que no soplaba. Y entendió con una claridad que se sintió como caer, que algo estaba comenzando y que no sabía cómo detenerlo. Suéltala. La voz no fue fuerte, ni siquiera fue particularmente enfática, pero llegó a la sala como llega un trueno, no tanto como un sonido, sino como una vibración, algo que el cuerpo registra antes que los oídos, y el efecto fue inmediato y absoluto. Isolda soltó la muñeca de Sarafina. Todas las personas al alcance del oído se giraron. Caspian Voss estaba a 4 pies de distancia, y no estaba mirando a Isolda, sino a Sarafina. Y la expresión en su rostro era una que Sarafina no pudo categorizar de inmediato, porque nunca había tenido ocasión de ver algo así dirigido a ella. No era piedad, no era obligación social, era atención, pura, completa y totalmente sin actuación. La mirada de alguien que acababa de ver algo que genuinamente lo sorprendió. ¿Estás herida?, dijo, y todavía le hablaba a Sarafina, lo que causó una onda de audible incomodidad entre los grupos de familias nobles más cercanos. Porque los reyes no hablaban primero con los sirvientes, simplemente no era así como estaba construida la arquitectura social de estos eventos. Y sin embargo aquí estaba él, haciendo precisamente eso, con la total falta de preocupación por la convención que proviene de tener suficiente poder, tanto que la convención ya no se aplica a ti. No, dijo Sarafina. Su voz salió más firme de lo que se sentía. No estoy herida, Su Majestad, gracias. La miró por un segundo más. Lo suficiente para hacer que el silencio entre ellos se sintiera como algo con peso y textura. Y luego siguió adelante y la sala exhaló. E Isolda se volvió hacia Sarafina con una expresión que había pasado completamente más allá de la ira, hacia algo mucho más frío y calculado. Te arrepentirás de esto, dijo suavemente. Te lo prometo. Sarafina recogió sus copas caídas, las colocó en su bandeja y se alejó hacia la cocina con la espalda recta. Y su pulso haciendo algo complicado que se negó a examinar demasiado de cerca. Esa noche no durmió. Yacía en su estrecho catre en los aposentos de los sirvientes, en el piso más bajo de la finca del clan, y presionó su mano plana contra su esternón, y respiró lentamente, y trató de entender lo que había sucedido con las velas y la escarcha, y la sensación de algo vasto comenzando a moverse dentro de ella después de una vida de quietud. La cosa en su pecho ya no dormía. Pues podía sentirla ahora con cada respiración, despierta, presente y enorme, como compartir su cuerpo con una criatura con la que había vivido toda su vida sin reconocerla por completo. Pensó en el rostro de su madre cuando lo describió de niña. Esa quietud particular que ahora entendía que no había sido confusión, sino reconocimiento. Y pensó en su padre, el guerrero deshonrado, cuya deshonra nunca le habían explicado adecuadamente más allá de la palabra cobardía. Dicha con desprecio por su tío cada vez que surgía el tema. Se preguntó, acostada en la oscuridad con escarcha formándose en las esquinas de la pequeña ventana de piedra sobre su catre, si la historia de su padre era algo diferente a lo que le habían contado. Finalmente se durmió con la pregunta sin respuesta y soñó por primera vez que podía recordar, con nieve que caía hacia arriba. Los 2 días siguientes fueron una cuidadosa actuación de normalidad. Le costó a Sarafina más energía de la que había anticipado. Cumplió con sus deberes. Mantuvo la vista apropiadamente baja. Evitó a Isolda con la habilidad práctica
de alguien que había pasado años navegando la geografía social de un hogar hostil. No pensó en la forma en que el rey la había mirado, o pensó en ello solo en los breves momentos entre tareas, cuando no había nada más que requiriera su atención, lo cual no era frecuente. Observó a las candidatas a la selección pasar por sus presentaciones y consultas programadas, y encuentros informales cuidadosamente escenificados con su majestad, con el desapego de alguien que observa un juego muy elaborado desde fuera, que era exactamente lo que ella era. Notó que Isolda actuaba con una habilidad excepcional. Su risa estaba precisamente calibrada. Sus opiniones eran entregadas con la inteligencia justa para ser interesantes y con la diferencia justa para ser aceptables. Su belleza era desplegada con la pericia estratégica de un general que conoce cada activo que posee su ejército. Notó que Caspian Voss observaba todo con la expresión de un hombre que realiza un trabajo minucioso y concienzudo, presente y atento, y de alguna manera, de una forma que Sarafina no podía definir con precisión, completamente impasible. Notó estas cosas desde los bordes de las habitaciones, mientras rellenaba jarras de agua, Al ajustaba candelabros y realizaba los 100 pequeños actos de servicio, que mantenían en funcionamiento e invisible a un hogar de esta escala. Y notó en dos ocasiones distintas que cuando se movía por el borde periférico de la línea de visión del rey, su atención se desviaba. No de forma dramática, no de una manera que nadie más hubiera notado, solo una ligera reorientación, como la aguja de una brújula se mueve hacia el norte. No porque el norte haya hecho algo para atraerla, sino porque esa es simplemente la dirección en la que siempre iba a ir. Se dijo firmemente que lo estaba imaginando. Era muy buena diciéndose cosas firmemente. Había tenido que serlo. ¿Qué crees que pasará después? Deja tus predicciones en los comentarios. La noche antes de la ceremonia, a Sarafina le asignaron limpiar la cámara del círculo sagrado. Era una tarea que normalmente habría recaído en el personal de mayor rango, pero el miembro del personal responsable había enfermado esa tarde. Y el ama de llaves había revisado su lista de trabajadores disponibles con la eficiencia de alguien que veía al personal como intercambiable. Y el nombre de Sarafina estaba allí, y así Sarafina había sido enviada. La cámara del círculo sagrado estaba ubicada en la parte más antigua de la finca del clan, una sección del edificio que databa de los siglos fundacionales. Sus paredes estaban hechas de piedra tan vieja que habían absorbido las oraciones y rituales de generaciones, hasta que parecían exhalar algo antiguo con cada aliento. El círculo mismo estaba tallado en el suelo, un patrón de líneas y símbolos entrelazados que a Sarafina le habían dicho que nunca tocara directamente, y ella trabajó a su alrededor con su paño de limpieza, moviéndose con cuidado por el perímetro, respirando el olor a piedra vieja y algo más, algo que le recordaba al aire de invierno antes de una tormenta, agudo, eléctrico y vivo. Él estaba a mitad de camino alrededor del círculo cuando lo sintió. No el familiar revuelo en su pecho, algo más, algo externo. Dejó de moverse y escuchó, y entendió con la claridad particular que llega en momentos de silencio absoluto, que no estaba sola en la cámara. Se giró lentamente. Caspian Voss estaba en la entrada. No llevaba su atuendo formal. Llevaba ropa de viaje oscura, simple y gastada. De una manera que sugería que esta era la ropa que usaba cuando no estaba desempeñando el papel de rey. Y la estaba observando con esa misma calidad de atención genuina que había sentido la noche del banquete. Esa sensación de alguien que mira en lugar de simplemente ver. Me dijeron que la cámara estaría desocupada a esta hora, dijo él. No sonaba disgustado, sonaba curioso. El ama de llaves me envió a limpiar, dijo Sarafina. Mantuvo su voz nivelada. Puedo volver mañana por la mañana si es preferible, Su Majestad. No, dijo él, y entró en la cámara. Y algo en la forma en que se movía en este espacio era diferente a cómo se había movido por el salón de banquetes. Menos actuado, más natural, como si la eliminación de la audiencia le hubiera permitido ocupar su propio cuerpo de manera diferente. Vengo aquí la noche antes de la ceremonia, es una costumbre. Se detuvo al borde del círculo y lo miró. Y Sarafina observó la luz de las velas moverse por su perfil, y se dijo a sí misma que volviera a limpiar.
y descubrió que sus pies habían tomado una decisión diferente. ¿Qué hace aquí?, preguntó, e inmediatamente entendió que había cometido un error social significativo, porque los sirvientes no hacían preguntas personales a los reyes. Eso simplemente no estaba dentro de los límites entendidos de sus respectivas posiciones. Y se preparó para la corrección. No llegó. En cambio, la miró con algo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa en alguien que sonriera más a menudo. Y dijo, intento recordar por qué todo esto importa. No era la respuesta que esperaba. La consideró en el silencio entre ellos, examinándola desde diferentes ángulos. Y luego dijo, ¿funciona? Él guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que no respondería. Y luego dijo, menos a menudo de lo que me gustaría. Estaban de pie en lados opuestos del círculo sagrado en la antigua cámara de piedra, y las velas ardían, y el silencio entre ellos no era el silencio de extraños, sino algo más, algo que tenía una textura y una temperatura, algo que se sentía inexplicablemente familiar, de una manera que hizo que la cosa en el pecho de Sarafina se inclinara hacia él, como una flor se inclina hacia la luz, indefensa y segura, y sin una sola justificación racional. «Eres la del banquete», dijo él. La sirvienta con la bandeja de vino. «Sí», dijo ella. Sarafina Frost no había tenido la intención de ofrecer su nombre. Simplemente salió, como salen las cosas en presencia de alguien cuya calidad de atención te hace sentir brevemente, peligrosamente, como si valieras la pena ser nombrada. Él lo repitió, su nombre, muy bajo, como si probara su peso, y el sonido de su nombre en su voz le hizo algo a la cosa en su pecho. Algo que pasaría los siguientes días tratando de describirse a sí misma, o si fracasando. «Deberías irte», dijo finalmente, y no lo dijo con dureza. «La ceremonia de mañana será exigente, y me doy cuenta de que necesito la soledad más de lo que pensaba». Ella recogió sus cosas de limpieza y caminó hacia la puerta. Y se detuvo sin querer, y dijo sin darse la vuelta, «Espero que importe, Su Majestad, lo que sea que esté tratando de recordar. Espero que mañana pueda recordarlo». Salió antes de poder oír su respuesta, si es que la hubo. Y llevó su silencio y el peso de su propia audacia a través del oscuro pasillo, y de vuelta a los aposentos de los sirvientes, y se acostó en su catre con la noche oprimiéndola. Y no podía decidir si lo que había hecho era valiente o simplemente una tontería. Y la cosa en su pecho latió una vez, cálida y decisiva, como si tuviera una opinión y considerara la pregunta ya respondida. La mañana de la ceremonia llegó gris y fría, o si con esa cualidad particular de la luz de invierno que hace que todo parezca a la vez nítido y onírico. A Sarafina la asignaron al pasillo fuera de la cámara de presentación, con la tarea de asegurar que las candidatas llegaran a sus posiciones en el orden correcto, y que el personal de servicio se moviera por el área de observación sin perturbar a los testigos reunidos. Era una buena posición para la invisibilidad, y una posición terrible para un corazón que estaba haciendo cosas que no tenía vocabulario adecuado para describir. Vio pasar a Isolda con su cabello dorado recogido en un elaborado peinado, y su vestido de un profundo marfil ceremonial, y su expresión, la certeza compuesta de alguien a quien nunca se le ha negado genuinamente nada de lo que quería. Los ojos de Isolda recorrieron a Sarafina como recorrieron cada mueble y elemento decorativo del pasillo, reconociendo la existencia sin conferir importancia, y luego atravesó las puertas de la cámara y desapareció. Marin la siguió con un vestido azul y temblando de una esperanza que intentaba reprimir con demasiado esfuerzo, y no miró a Sarafina en absoluto, lo cual era la condición por defecto de su relación y no requería ninguna interpretación particular. Una por una, las candidatas entraron. 23 mujeres jóvenes de las mejores familias de los territorios del norte. Cada una un argumento cuidadosamente ensamblado de por qué debería ser ella quien estuviera al lado del rey alfa más poderoso en 3 generaciones. Sarafina cerró las puertas de la cámara detrás de la última de ellas, y se quedó en el pasillo con el personal de servicio y el sonido distante de los tambores ceremoniales comenzando. 3 golpes lentos y luego silencio. 3 golpes lentos y luego silencio.
el ritmo del latido del ritual de reclamación, tan antiguo como la propia manada. Presionó su mano contra su esternón. La cosa en su pecho respondió a los tambores con una resonancia que era casi dolorosa, como si alguna frecuencia en el sonido se alineara con alguna frecuencia en ella. Y fue brevemente, abrumadoramente, un diapasón. Respiró. Se recordó a sí misma su posición y su propósito, y la larguísima lista de razones por las que lo que sentía era irrelevante para lo que estaba sucediendo en esa cámara. Los tambores continuaron su paciente pulso de 3 tiempos. El pasillo estaba frío. Sarafina se quedó allí y esperó. No estaba segura después de haber tomado una decisión consciente de abrir la puerta. No estaba segura de que fuera una decisión tanto como una inevitabilidad. De la misma manera que el hielo de un río congelado no decide romperse en primavera, sino que simplemente lo hace, siguiendo la lógica de fuerzas demasiado grandes y pacientes para ser discutidas. Abrió la puerta de la cámara 3 pulgadas y miró por la rendija. Mahlebias vio a Caspian Voss de pie en el centro del círculo sagrado, con su atuendo ceremonial completo, oscuro y plateado, y con la gravedad particular de alguien que desempeña un papel antiguo con plena conciencia de su peso. Y caminaba lentamente por el borde exterior del círculo donde estaban las candidatas. Y la expresión de su rostro era la misma que había visto en el banquete y en la cámara sagrada la noche anterior. Presente y atento, y debajo de ambas cosas, buscando algo que aún no había encontrado. Lo vio moverse a lo largo de la línea. Vio la esperanza de cada candidata alcanzar su punto máximo y luego disminuir a medida que él pasaba. Vio la perfecta compostura de Isolda resquebrajarse por una fracción única, casi imperceptible, cuando él pasó junto a ella sin detenerse. Y vio los ojos de Isolda moverse hacia la puerta en el mismo momento en que Sarafina miraba a través de ella. Y entendió. Pues en el medio segundo antes de que la expresión de Isolda se recompusiera en algo controlado y estratégico, que acababa de hacerse una enemiga de una manera que iba más allá del vino derramado de hacía 2 noches, y se adentraba en algo que requeriría una navegación cuidadosa mientras estuvieran cerca la una de la otra. Entonces Caspian dejó de caminar. Estaba a 15 pies de la puerta. Estaba de pie en medio del círculo sagrado, equidistante de todas las candidatas, lo cual no era una posición que la ceremonia requiriera que ocupara, y se había detenido, y estaba muy quieto, y luego, lentamente, se giró hacia la puerta. Sarafina debería haber retrocedido, debería haber cerrado la rendija y vuelto a su posición en el pasillo, y haber fingido que nunca había mirado. No hizo ninguna de esas cosas. Se quedó en la abertura de 3 pulgadas con la mano presionada contra la madera antigua de la puerta, y encontró sus ojos. Y el mundo, durante aproximadamente 4 segundos, dejó de contener nada excepto la calidad de esa conexión, ese reconocimiento. Como si dos cosas que habían estado separadas por una distancia muy larga, finalmente hubieran cruzado suficiente espacio para percibirse claramente. Entonces la cosa en su pecho, la cosa antigua, paciente y enorme que había esperado toda su vida sin explicación ni disculpa, decidió que había esperado lo suficiente. La marca apareció sin previo aviso. Bueno, comenzó en la base de su garganta, un patrón de luz plateada bajo la piel, y se extendió hacia afuera por su clavícula y bajó por su brazo izquierdo, con la precisión deliberada de los cristales de escarcha formándose sobre el vidrio. Cada línea conectándose con la siguiente en un patrón tan complejo y tan perfecto, que parecía menos algo que le sucedía a su cuerpo y más algo que su cuerpo siempre había contenido, finalmente hecho visible. El frío que irradiaba de su piel no era el frío de un mal funcionamiento o de angustia, era el frío de algo natural, antiguo y vasto, el frío de los glaciares y el invierno profundo y los epicios entre las estrellas. Y era suyo, completa y enteramente suyo, como si siempre lo hubiera sido. Sintió la cosa en su pecho subir a través de ella como una marea. Y no fue aterrador lo que la sorprendió, porque siempre había asumido que si este momento llegaba, sería aterrador. No lo fue. Puesto fue como reconocer finalmente una palabra en un idioma que siempre había hablado, pero que nunca se le había permitido leer.
Fue como volver a casa a un lugar en el que nunca había estado físicamente. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe, ambas hacia adentro, con una fuerza que no era viento, pero era algo que se movía como el viento, y cada llama de vela en la sala rugió hacia arriba y luego se inclinó al unísono. Y como si rindieran una forma de respeto que habían estado guardando para la ocasión apropiada. Las 23 candidatas tropezaron hacia atrás. Los testigos ceremoniales se levantaron de sus asientos, y Sarafina se quedó en el centro de la entrada, con una luz plateada moviéndose bajo su piel, en patrones que cada persona en la sala con la edad suficiente para haber leído los textos antiguos reconoció de inmediato. Con una combinación de asombro y terror que transformó la cámara en un instante. De un evento de selección política a algo completamente diferente. Algo sagrado, algo que, según el entendimiento común, no había ocurrido en más de 1000 años. Si quieres ver cómo termina esta historia, asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas. Sarafina escuchó la palabra antes de entenderla, susurrada primero por la más anciana de las representantes del clan en la última fila. Una mujer antigua llamada Madre Sara, ni que había vivido lo suficiente para ver 3 generaciones de reyes alfa, y que ahora estaba de pie con ambas manos sobre la boca, y lágrimas corriendo libremente por su rostro profundamente arrugado. La palabra que susurró fue nacida de la escarcha, y luego de otro testigo, superponiéndose, el lobo huargo. El linaje del lobo huargo es real, siempre ha sido real. Y luego una tercera voz, más joven y temblando con algo entre reverencia y miedo. La profecía. Ella es la predestinada, acomodándose en su lugar legítimo, después acomodándose en su lugar legítimo después de un viaje muy largo. La calidad particular de alivio que no proviene del descanso, sino del propósito finalmente revelado. Era consciente de la luz plateada en su piel. Era consciente del frío que irradiaba de ella en ondas que, descubrió, podía modular con algo que se sentía como inhalar y exhalar, más fuerte y más suave, completamente sensible a su intención. Era consciente del completo silencio en la cámara, de 40 lobos en forma humana procesando algo que reorganizaba su comprensión del mundo que creían conocer. Y era consciente de Caspian, de pie en el centro del círculo sagrado, mirándola con una expresión que había abandonado toda categoría que ella podría haberle aplicado. Bossy se había asentado en algo que era simplemente, crudamente honesto, despojado de actuación, protocolo y la cuidadosa armadura de la realeza. Parecía un hombre que le había hecho al universo una pregunta que casi había dejado de esperar que fuera respondida. Parecía alguien que recibía una respuesta que no estaba seguro de merecer. El caos que siguió fue controlado, pero apenas. Obvi solo porque Caspian asumió el mando de la situación con la autoridad practicada de alguien que había gobernado circunstancias complicadas toda su vida adulta. Dio 3 órdenes específicas en rápida sucesión. Su voz no transmitía drama, sino una certeza absoluta. Los testigos sagrados debían ser escoltados a la sala de consulta principal. Las candidatas debían ser devueltas a sus aposentos con toda cortesía y dignidad. Y Sarafina debía ser llevada a la antecámara privada adyacente al círculo. Y se le debían proporcionar abrigos cálidos y algo de beber. Porque parecía, a pesar de la notable exhibición de poder sobrenatural, estar visiblemente fría. Esta última instrucción produjo un murmullo de incomodidad entre el personal de la casa que él silenció con una sola mirada. Y luego se volvió hacia su consejero más cercano, un hombre curtido llamado Lord Aldrich, que había servido a 3 reyes, así que es, y que actualmente miraba a Sarafina con una expresión que solo podía describir como historia complicada volviéndose muy actual. Y dijo, «Tráeme los registros de la familia Frost, todos ellos, esta noche». Lord Aldrich dijo, «Su Majestad», y se fue de inmediato. Y Sarafina fue guiada suavemente y con una deferencia tan desconocida que se sintió casi surrealista, a la antecámara envuelta en una pesada manta gris, y le dieron té caliente que sostuvo con ambas manos sin beber. Mirando los patrones plateados en su piel que se desvanecían lenta y gradualmente, hasta algo apenas visible, como una marca de agua,
como una promesa mantenida justo debajo de la superficie. Maren la encontró allí. Por supuesto, Maren la encontró allí, porque Maren siempre había tenido la habilidad particular de localizar el centro de cualquier situación que pudiera convertirse en una ventaja. Y Sarafina en una antecámara con plata desvaneciéndose en su piel y el personal del rey rondando a una distancia respetuosa. Era ciertamente el centro de algo. Maren se quedó en la entrada por un largo momento, procesando lo que fuera que estuviera procesando, y luego entró y se sentó frente a Sarafina, y la miró con una expresión que era, por primera vez que Sarafina podía recordar, completamente desprotegida. No lo sabía, dijo Maren finalmente. Sobre la sangre de los nacidos de la escarcha, sobre lo que era tu padre, sobre nada de eso. Sarafina miró a su prima, esta mujer que había pasado 18 años sin verla, y dijo, yo tampoco. Maren bajó la vista a sus manos y dijo muy bajo, ¿qué pasa ahora? Pensó Sarafina, quizás la primera pregunta genuinamente honesta que su prima le había hecho. No tenía una respuesta. Sostuvo su té y observó cómo la última luz plateada se desvanecía de su piel, y dijo, todavía no lo sé. Marina sintió y se fue, y no miró a Sarafina como la había mirado durante 18 años, lo cual era algo. Los registros de la familia Frost llegaron en una hora, traídos por Lord Aldrich con la expresión de un hombre que lleva algo más pesado que el papel. Los extendió sobre la mesa baja frente a Sarafina con la cuidadosa reverencia de un archivista que entendía el peso de lo que manejaba. Y luego dijo, Su Majestad me ha pedido que explique lo que sé, con su permiso. Sarafina asintió porque había estado diciendo que sí a las cosas durante 18 años. Y este era el primer sí que sentía que realmente podría cambiar su vida. Lord Aldrich se sentó frente a ella y le habló del linaje de los nacidos de la escarcha. Un antiguo linaje de licántropos tan viejo que los historiadores de la manada se referían a él en los textos como anterior a la era actual de las manadas. Una línea que llevaba la sangre de lo que las leyendas más antiguas llamaban los lobos huargos. Los primeros lobos, las criaturas de las que descendía toda la naturaleza licántropa moderna, enormes y antiguos, y poseedores de poderes que se habían diluido a lo largo de siglos de matrimonios mixtos, hasta que la mayoría de los eruditos los consideraban mitológicos. Le habló de su padre, Edric Frost, que no había sido un cobarde, que de hecho había sido un guerrero de una capacidad excepcional, pero que había llevado la habilidad de los nacidos de la escarcha sin despertarla por completo, y que había muerto no en batalla, sino protegiendo un secreto. El conocimiento de que el linaje todavía existía en su forma más pura, latente en su hija. Le habló de la profecía, de 300 años de antigüedad y conservada en los textos sagrados de 6 clanes diferentes, que describía al lobo huargo, nacido de la escarcha, como aquel que aparecería en el momento de mayor necesidad de la manada. Mosky se pararía junto al rey Alfa como su verdadera pareja. La unión de un poder antiguo con el trono moderno. La culminación de algo que se había estado preparando durante mucho tiempo. El vínculo de pareja, dijo Sarafina lentamente. Es por eso que él se detuvo. Lord Aldrich la miró con la gentileza de alguien que ha guardado verdades difíciles el tiempo suficiente para saber cómo ofrecerlas con cuidado. Y dijo, Su Majestad sintió la atracción en el momento en que entró en el salón. Ostoltaste le ha resultado difícil explicarlo. Un silencio se expandió entre ellos, lleno de implicaciones que Sarafina aún no estaba lista para examinar todas a la vez. Así que las examinó una por una, de la manera metódica en que siempre había abordado las cosas grandes y potencialmente abrumadoras, mirando directamente la parte más pequeña primero y avanzando hacia afuera. La parte más pequeña era que él había sentido algo. Eso era un hecho. Aparentemente, ella era la persona más políticamente inconveniente posible hacia la que él podría haberlo sentido. Eso también era un hecho. El universo había arreglado esto sin consultar a ninguno de los dos, y ahora ambos tenían que vivir dentro de las consecuencias. Ese era el hecho más grande, y lo dejó a un lado para más tarde. ¿Qué quiere hacer?, preguntó. Lord Aldrich dijo, creo que Su Majestad le gustaría hablar con usted, si está dispuesta. Dejó su té,
Se acomodó la manta y dijo, he estado dispuesta a hacer cosas considerablemente más difíciles que hablar con alguien que no me asusta. Dígale que estoy aquí. Caspian vino solo, sin consejeros, sin guardias apostados dentro de la puerta. Solo él, la puerta cerrada, las dos sillas junto a la chimenea fría y la noche afuera de la estrecha ventana, comenzando su transición hacia el amanecer. Se sentó frente a ella y no comenzó con política, ni ceremonia, ni ninguno de los marcos formales esperados. Eso habría hecho esto más fácil y menos real. Y descubrió que estaba agradecida por eso, de la misma manera que había estado agradecida por su franqueza 2 noches antes en la cámara del círculo sagrado. Te debo una disculpa, dijo él. Ella no esperaba eso. No me debes nada, dijo ella con cuidado. Soy una sirvienta en la casa de un clan que accidentalmente interrumpió tu ceremonia de selección. No la interrumpiste, dijo él. Revelaste la verdad de ella. Son cosas diferentes. La miró fijamente y ella le devolvió la mirada. Y el fuego entre ellos estaba apagado y la habitación estaba fría, y ninguno de los dos pareció encontrar eso notable. Los registros, dijo él. Lord Aldrich te los mostró. Sí. Entonces, ¿sabes lo que dice la profecía? Sí. Estuvo en silencio por un momento y luego dijo algo que ella no había anticipado. Algo que reorganizó el paisaje de la conversación en una sola frase. Quiero que sepas que, independientemente de lo que diga la profecía, no tienes ninguna obligación con nada de eso, ni conmigo. Ella lo miró. Hablaba completamente en serio, para un hombre que había gobernado un reino durante una década, a quien le habían dicho toda su vida que sus responsabilidades eran cósmicas e inevitables, que existía en una posición donde la obligación era tan fundamental para su identidad que probablemente nunca había tenido ocasión de cuestionar si se aplicaba a todos. Estaba sentado frente a ella y creando un espacio en el que se le permitía decir que no. Fue, pensó ella, la cosa más inesperadamente amable que alguien había hecho por ella en la memoria reciente, y era consciente de que su estándar de amabilidad había sido calibrado muy bajo, pero se sentía significativo de todos modos. He pasado 18 años bajo obligación, dijo ella, limpiando suelos que no eran míos, sirviendo comidas a las que no estaba invitada, llevando un peso que no elegí. Miró sus manos, donde el más leve rastro de plata todavía se movía bajo la piel, apenas perceptible, paciente. Que me digan que algo en mí está destinado no me asusta. No después de todo eso. Lo miró. Lo que me asusta es que me digan que soy valiosa por lo que contengo en lugar de por quién soy. Él estaba muy quieto, y luego dijo con la cualidad de alguien que elige las palabras con gran cuidado. Te observé en el salón de banquetes la noche que llegué. Antes de saber nada sobre linajes o profecías, te observé moverte por una habitación llena de gente que no podía verte. Y pensé, se detuvo. Ella esperó. Pensé que lo que te hacía invisible para ellos no era una carencia, era una negativa. Habías decidido muy deliberadamente que su capacidad para verte no era lo que determinaba si existías. La miró como la había mirado esa primera noche, con esa cualidad de atención completa. Y dijo, eso no es nada. Eso de hecho es muy raro. Sarafina descubrió que no tenía una respuesta inmediata. Se quedó con lo que él había dicho y sintió la cosa en su pecho, el poder de los nacidos de la escarcha, el alma antigua del lobo huargo que había esperado 18 años para ser reconocida. Asentarse en algo cálido y seguro. Dijo finalmente, no eres lo que esperaba. Tampoco tú, dijo él, aunque encuentro que prefiero la realidad a la expectativa. La noche avanzó hacia la mañana y ninguno de los dos se movió de sus sillas. Y la chimenea fría se sentó entre ellos, y ninguno de los dos pareció necesitar que se encendiera. Los días que siguieron no fueron simples. Nada en esta situación estaba preparado para ser simple. Y Sarafina había vivido lo suficiente en circunstancias complicadas como para no hacerse ilusiones sobre la llegada de la simplicidad como una condición general de la existencia. Las consecuencias políticas del inesperado desarrollo de la ceremonia fueron significativas, organizadas y ruidosas. Las familias nobles,
cuyas hijas habían viajado al clan del Pico Helado para la selección. Dieron a conocer su descontento a través de los canales establecidos de queja aristocrática, lo que implicaba correspondencia enérgica y retiradas estratégicas de alianzas implícitas, y el tipo de frialdad social deliberada que pretendía comunicar consecuencias sin llegar a declararlas explícitamente. Lord Vane de los Picos del Sur envió 3 cartas distintas en las primeras 24 horas, dice cada una ligeramente más directa que la anterior. La tercera abandonaba por completo las evasivas diplomáticas en favor de una posición muy clara sobre los derechos de las familias nobles, establecidas frente a las reclamaciones de lo que él llamaba linajes no verificados. Sarafina leyó estas cartas porque Caspian se las mostró, lo cual era en sí mismo una declaración, y las consideró con el desapego de alguien que había pasado años siendo objeto de desprecio social, y que, por lo tanto, había desarrollado una cierta relación filosófica con él. Isolda era más inmediatamente peligrosa que su padre, y Sarafina entendió esto de la misma manera que entendía la mayoría de las cosas sobre su entorno, a través de la observación cuidadosa de patrones. Con el tiempo, Isolda se movió por la finca del clan en los días posteriores a la ceremonia con una compostura superficial que era técnicamente impecable y sustancialmente aterradora. Porque lo que había debajo, visible solo si lo buscabas con la atención particular que años de autopreservación habían entrenado en los instintos de Sarafina, no era pena ni decepción, ni siquiera ira en el sentido ordinario. Era cálculo, puro y paciente, y ya en movimiento. Sarafina comenzó a rastrearlo de la misma manera que siempre había rastreado los movimientos de las personas que tenían poder sobre sus circunstancias. No con miedo, sino con la conciencia enfocada de alguien que entiende que la información es el único recurso disponible para quienes no tienen otros recursos, y que el despliegue adecuado de la información puede ser decisivo. Tomó nota de con quién hablaba Isolda y por cuánto tiempo. Tomó nota de cuándo Isolda buscaba a los testigos ceremoniales más ancianos y qué expresiones llevaban cuando esas conversaciones terminaban. O tomó nota con particular atención de cuándo Isolda organizó un encuentro aparentemente casual con Lord Aldrich en la biblioteca de la finca. Y los dos se sentaron durante 40 minutos sobre documentos que Sarafina no podía ver desde su ángulo, pero que produjeron en el rostro de Lord Aldrich, al salir de la biblioteca, una cualidad de consideración preocupada que no había estado allí cuando entró. Le contó a Caspian sobre esto. No había tenido la intención de convertirse en alguien que informara sus observaciones al rey de los territorios del norte. Pero la transformación de su estatus, aunque todavía en gran parte indefinida en términos formales, había creado un acceso inesperado a su presencia, y descubrió que lo usaba para los mismos propósitos para los que siempre había usado su invisibilidad, para recopilar el tipo de información que la gente visible pasaba por alto. Él la escuchó con la misma calidad de atención completa que le daba a todo. Y cuando terminó, dijo, ¿qué crees que está buscando? Y Sarafina dijo, una forma de desafiar la reclamación del linaje. Algo en los registros que cree ambigüedad legal en torno a la aplicación de la profecía. Él consideró esto. ¿Hay algo que encontrar? Ella pensó en las cuidadosas explicaciones de Lord Aldrich, los documentos extendidos sobre la mesa, los siglos de historia comprimidos en la explicación de una noche. No sé lo que no sé, dijo honestamente, pero creo que deberíamos averiguarlo antes que ella. Él la miró con algo en su expresión que se había convertido, en estos pocos días, en una cualidad familiar, una especie de reconocimiento. La mirada de alguien sorprendido al descubrir que la persona frente a él está pensando exactamente el mismo pensamiento que ha estado ocupando su propia mente. Creo, dijo él, que eso se llama estrategia. En mi experiencia, dijo ella, se llama supervivencia. La terminología difiere según cuánto tengas que perder. Pasaron 3 días en el archivo de la finca, lo cual era completamente apropiado dadas las circunstancias, o completamente inapropiado, dependiendo del marco social que uno aplicara a un rey y una chica nacida de la escarcha despierta, sentados uno frente al otro en una larga mesa de madera rodeados de siglos de documentación,
Mientras una crisis política se desarrollaba en las habitaciones de arriba, Sarafina leía más rápido de lo que Caspian había esperado, lo cual pudo notar por el breve ajuste en su expresión la primera vez que terminó un documento antes que él y lo dejó a un lado, y catalogaba la información con la eficiencia sistemática de alguien que había organizado cuentas domésticas, inventarios de suministros y horarios ceremoniales durante años, y había desarrollado en el proceso una arquitectura natural para manejar grandes cantidades de datos y extraer los hilos relevantes. Pues encontró lo que Isolda estaba buscando en la tarde del segundo día, enterrado en una anotación en el margen de un registro ceremonial de 200 años antes, escrito en la letra apretada de un archivista que claramente lo había considerado una observación menor, y no la mina política en la que la historia había permitido que se convirtiera. Lo leyó 3 veces para asegurarse de que lo entendía correctamente, y luego se lo puso delante de Caspian y observó su rostro mientras lo leía, y dijo, «Lo encontré primero». Él levantó la vista. Ella dijo, «Tenemos aproximadamente 12 horas antes de que la gente de Isolda revise los mismos documentos y localice este pasaje. Posiblemente menos, dependiendo de cuán sistemáticos estén siendo». «¿Qué sugieres?», dijo él, y su voz llevaba algo que ella estaba aprendiendo a identificar como respeto, lo cual todavía se sentía notable, porque 18 años de ser invisible habían calibrado sus expectativas de cómo la gente le hablaba muy bajo. Y su voz, cuando le hablaba como a un igual, reajustaba esa calibración de maneras que aún no había asimilado por completo. «Lo abordamos públicamente», dijo ella, «antes de que se convierta en un arma en manos de otra persona. Lo convertimos en un elemento conocido del registro histórico. Traemos a los testigos sagrados, a los ancianos del clan y a los archivistas principales, y discutimos la anotación en el contexto de la documentación completa de los nacidos de la escarcha. Luz del sol», dijo ella, «aplicada a cosas que solo son peligrosas en la oscuridad». Él guardó silencio por un largo momento, y luego dijo, «Habría sido una consejera excepcional». Ella dijo, «Habría sido muchas cosas excepcionales si me hubieran dado la oportunidad». La comisura de su boca se movió en una dirección que no era exactamente una sonrisa, pero era la dirección en la que iría una sonrisa. Y llamó Lord Aldrich. El examen público de los registros se convocó a la mañana siguiente en la gran cámara del Consejo Formal, con los ancianos del clan y los testigos sagrados dispuestos a un lado, y los representantes de las familias nobles al otro. Y Caspian a la cabeza de la mesa, con Sarafina sentada a su izquierda, lo que produjo una reacción inmediata y visible de Lord Vane, y una cuidadosa inexpresividad de Isolda, que era el equivalente político de un puño cerrado dentro de un guante. La anotación que Sarafina había encontrado era, cuando se examinaba en contexto y con toda la gama de documentación de apoyo extendida ante el Consejo reunido. No la contradicción que parecía en aislamiento, sino una aclaración. La observación de un archivista de 300 años de que la activación del linaje de los nacidos de la escarcha no estaba garantizada solo por el linaje, sino que requería tanto el linaje como el reconocimiento del círculo sagrado. Lo cual, a la luz de lo que había ocurrido durante la ceremonia de selección, no era una complicación, sino una confirmación. Los testigos sagrados lo sabían. 3 de ellos lo dijeron de inmediato con la autoridad de mujeres que habían pasado sus vidas estudiando estas tradiciones, y que no parecían remotamente interesadas en las implicaciones políticas, porque operaban desde un marco en el que la realidad teológica simplemente superaba a la política. Los representantes de las familias nobles intentaron varias interpretaciones alternativas. Fueron abordadas una por Sarafina, quien había pasado 3 días leyendo cada documento relevante y había anticipado cada argumento, y respondió a cada uno con la precisión tranquila y metódica de alguien que había sobrevivido gracias a la exactitud durante 18 años, porque la exactitud era la única herramienta disponible para ella que nadie podía quitarle. No fue una mañana cómoda para las personas que habían venido a esa mesa esperando encontrar una complicación. Fue una mañana exhaustiva. Fue una mañana que terminó con la testigo sagrada más anciana, Madre Sara, poniéndose de pie
y diciendo con una voz que hizo que la habitación se sintiera de repente muy pequeña: la loba huargo nacida de la escarcha ha despertado y ha sido reconocida por el círculo sagrado. No hay ambigüedad aquí. Nunca ha habido ambigüedad aquí. Momo, la ambigüedad estaba en nuestra propia disposición a creer que las cosas antiguas siguen siendo ciertas. Siguen siendo ciertas. Siempre han sido ciertas. Se sentó. La habitación estaba en silencio. Caspian miraba a Sarafina y su expresión había completado alguna transformación. Había pasado por todas las etapas que ella lo había visto atravesar en estos días, desde el reconocimiento hasta la aceptación, hasta algo que no tenía nombre político y no estaba interesado en tenerlo. Lord Vane abandonó la Cámara del Consejo sin hablar. La mayoría de los representantes nobles lo siguieron. Isolda se quedó hasta el final, y al levantarse de su silla, miró a Sarafina, y Sarafina le devolvió la mirada. Y lo que pasó entre ellas en esa mirada no fue triunfo por un lado y derrota por el otro, lo cual habría sido demasiado simple y también demasiado pequeño. Lo que pasó entre ellas fue algo más honesto. Un reconocimiento de que ambas habían sido moldeadas por el mismo sistema y habían tomado decisiones muy diferentes dentro de él, y que las consecuencias de esas elecciones ahora se estaban volviendo visibles. Isolda se fue. La puerta se cerró. La habitación exhaló. Bueno, dijo Lord Aldrich en el silencio, con el tono de un hombre que ha vivido suficiente historia como para reconocer cuándo se encuentra en un momento significativo de ella. Eso fue exhaustivo. La ceremonia formal de reclamación se fijó para la siguiente luna llena, dentro de 4 días, lo cual, según los estándares de estos procedimientos, era extraordinariamente rápido, pero que los testigos sagrados respaldaron sin reservas, con el argumento de que el vínculo de pareja ya reconocido era un hecho teológico que la ceremonia confirmaba en lugar de crear. A Sarafina le dieron aposentos en el ala principal de la finca del clan. No los aposentos de los sirvientes, no la estrecha habitación de piedra, con la pequeña ventana y el catre, y la escarcha que se formaba en las esquinas en las noches frías, sino una habitación real con ventanas reales y una chimenea que funcionaba, y una cama diseñada para el descanso en lugar de la supervivencia. Y se quedó de pie en ella la primera noche, y no supo muy bien qué hacer con el espacio, porque había pasado tanto tiempo comprimiéndose en cualquier espacio que sobraba, que la experiencia de que le dieran espacio deliberadamente fue desorientadora de una manera que no había anticipado. Se quedó de pie en el centro de la habitación y respiró, y dejó que la luz plateada viniera, suave y voluntaria esta vez, solo ella y la oscuridad y la cosa antigua que era suya, y practicó elegirla, llamarla y liberarla, sintiendo cómo respondía a su intención con la facilidad de algo que siempre había estado esperando ser confiado. Se sintió, pensó, cómo estirar músculos que habían estado quietos durante demasiado tiempo. Se sintió como el comienzo de saber de lo que era realmente capaz. Marin vino a verla en la segunda noche y se quedó en la entrada con una expresión que contenía algo que Sarafina no había asociado previamente con su prima. Incertidumbre. No la incertidumbre performativa de la navegación social, sino un genuino e incómodo no saber. Del tipo que llega cuando el mapa que has estado usando resulta describir un territorio diferente al que realmente estás pisando. Quería decir que lo siento, dijo Marin. Sé que las palabras son insuficientes. Sé que 18 años de ser tratada como fuiste tratada por esta familia no es algo que una disculpa disuelva. Pero quería decirlo de todos modos porque creo que la verdad es importante, incluso cuando llega demasiado tarde para hacer el trabajo que debería haber hecho antes. Sarafina miró a su prima durante mucho tiempo. Pensó en los años de pequeños desprecios, las cosas dichas y no dichas, el peso de ser invisible en un lugar donde debería haber estado en casa. Pensó en el hecho de que Marin estaba en su puerta diciendo algo honesto cuando no tenía por qué hacerlo, cuando los vientos políticos ya habían cambiado y la ventaja de alinearse con Sarafina era clara. Y Marin podría haber enmarcado fácilmente esta conversación como estratégica en lugar de genuina. Pensó en el hecho de que siempre podía notar la diferencia,
Siempre había podido notar la diferencia, y que esto se sentía, a pesar de todas sus limitaciones y su terrible momento, como algo real. Lo sé, dijo ella. Sé que es insuficiente, pero me alegro de que lo hayas dicho. Marin asintió y sus ojos brillaban y dijo, vas a ser extraordinaria. Sarafina dijo, siempre he sido extraordinaria. Simplemente no se me permitió demostrarlo. Marin dijo, no. Niete sonó como alguien que recibe una merecida corrección con gracia. No se te permitió. Se fue y Sarafina se quedó en su habitación real con la chimenea funcionando. Y sintió algo liberarse en su pecho que no era el poder de los nacidos de la escarcha, sino simplemente el dolor humano ordinario de haber sido herida durante mucho tiempo, finalmente permitido comenzar a moverse hacia algo más. Caspian llegó a su balcón en la tercera noche, lo cual fue que una enorme violación del protocolo o una completa indiferencia hacia él. Y estaba aprendiendo que estas dos cosas, en su caso, eran en gran medida indistinguibles. Se paró en la barandilla de piedra y miró las montañas, y ella se paró a su lado. Y estuvieron en silencio juntos de la manera en que habían aprendido a estar en silencio juntos en estos pocos días, que no era el silencio de personas que se han quedado sin cosas que decir, sino el silencio de personas que tienen tanto que decir que no necesitan decirlo todo de inmediato. He estado pensando en lo que dijiste, le dijo él, sobre ser valorada por lo que contienes en lugar de por quién eres. Ella esperó. Creo, dijo él con cuidado, que el vínculo de pareja no me dice quién eres. Solo me dice que, seas quien seas, estoy destinado a descubrirlo. Ella miró las montañas, blancas y permanentes, y más antiguas que cualquiera de sus preocupaciones, y dijo, eso es algo muy honesto de decir. Estoy intentando, dijo él con una gravedad que fue ligeramente socavada por lo que ella reconocía cada vez más como su versión de humor seco. Ser el tipo de persona que merece lo que el universo parece haber decidido que debería tener. Ella dijo, ¿tienes trabajo que hacer entonces? Él dijo, tengo trabajo que hacer. Luego se quedaron en la barandilla hasta que el frío se volvió demasiado significativo para ignorarlo. Y luego entraron. Y la noche cubrió las montañas. Y la luna se movió hacia su plenitud con la certeza paciente de algo que se ha estado moviendo hacia un momento específico durante mucho tiempo. La ceremonia de reclamación en la noche de luna llena fue diferente a todo lo que Sarafina había imaginado, aunque no se había permitido imaginarlo muy a fondo, porque imaginar cosas demasiado a fondo siempre se había sentido, en los años de su vida invisible, como una forma de autocrueldad. La cámara del círculo sagrado estaba llena de testigos, los ancianos del clan, las mujeres sagradas, representantes de 5 manadas vecinas que habían sido convocados por el peso de lo que representaba el cumplimiento de la profecía para el mundo sobrenatural en general. Se pararon en un anillo alrededor del borde exterior de la cámara, y estaban muy silenciosos porque lo que estaba sucediendo en ese círculo no era político, y todos lo entendían. Incluso los que habían llegado con preocupaciones políticas, incluso Lord Aldrich con sus expresiones complicadas y sus 3 generaciones de servicio real, incluso los testigos ceremoniales que habían pasado sus vidas preparándose para esto. Y ahora descubrían que toda la preparación del mundo es insuficiente para la realidad de que algo sagrado ocurra de verdad. Sarafina estaba de pie en el centro del círculo sagrado con un vestido del color de la nieve recién caída. Y la luz plateada que se movía bajo su piel ya no era sutil, ya no era apenas perceptible, sino plena, visible y viva, moviéndose en patrones por sus brazos, a través de su clavícula y a lo largo de la línea de su mandíbula. La marca del lobo huargo, nacido de la escarcha, el antiguo linaje finalmente reconocido, finalmente en casa. No tenía miedo. Había tenido miedo de muchas cosas en su vida, de hambre, de frío y de la crueldad casual de las personas con poder sobre ella. Pero no tenía miedo de esto. Esto era suyo. Esto era quien siempre había sido. Debajo de cada capa de invisibilidad que la circunstancia y la ceguera de otras personas habían envuelto a su alrededor. Caspian entró en el círculo desde el lado opuesto y se detuvo cuando la vio. El brillo completo de la marca de los nacidos de la escarcha, y su expresión hizo lo que siempre hacía.
ese cambio completo y no actuado hacia la honestidad. Y caminó hacia ella y ella caminó hacia él. Y los testigos guardaron silencio. Y la luna llena se derramó a través de las altas ventanas de la cámara de piedra. Y aterrizó en el círculo sagrado de una manera que probablemente era natural y probablemente una coincidencia. Y no se sintió como ninguna de las dos cosas. Se encontraron en el centro y él tomó sus manos. Y el contacto entre ellos envió la luz plateada surgiendo a lo largo de su piel en una ola que hizo que toda la cámara inhalara como una sola persona. Oz y sintió el vínculo de pareja de la manera que imaginaba que se siente la finalización de un circuito. No una sensación nueva, sino el reconocimiento de una conexión que siempre había estado allí, esperando el momento en que ambos lados estuvieran finalmente lo suficientemente cerca para cerrarse. Sarafina Frost, dijo él, y su nombre en su voz era, todavía, como lo había sido desde el principio, algo que le hacía cosas a la cosa en su pecho. Te elijo no porque la luna lo haya decidido, y no porque la profecía lo requiera, y no porque tu linaje te haga necesaria. Te elijo porque me encontraste en el archivo cuando pensé que estaba solo. Y estabas pensando los mismos pensamientos que yo estaba pensando. Y te sentaste frente a mí y me dijiste la verdad incluso cuando no tenías que hacerlo. Y eres la persona más genuinamente valiente que he encontrado en 10 años de ser el hombre más poderoso de los territorios del norte. Y encuentro que el universo tenía razón. Y me gustaría tener la oportunidad de pasar una cantidad significativa de tiempo diciéndote cosas como esta hasta que las creas. Sarafina dijo, las creo ahora. Él dijo, entonces me gustaría una cantidad significativa de tiempo para decirte otras. Ella dijo, creo que podemos arreglar eso. El vínculo se selló con la calidez de algo enorme y correcto asentándose en su posición final. Y la luz plateada se elevó de su piel y llenó el círculo en un estallido que fue breve y brillante. Pues sí que cada persona en la cámara pasaría el resto de sus vidas describiendo a sus hijos y nietos, en un lenguaje que seguía resultando inadecuado para la experiencia real, porque algunas cosas están completamente fuera del lenguaje, esta imagen, y esta era una de ellas. La luna llena continuó su curso sobre sus cabezas, indiferente y precisa, habiendo hecho lo que siempre iba a hacer, habiendo sido paciente de la manera en que solo las cosas que existen en escalas de tiempo geológico pueden ser pacientes, habiendo esperado la alineación precisa de la circunstancia y la elección. Y una chica que había pasado 18 años siendo invisible, finalmente decidiendo ser vista. La mañana después de la ceremonia de reclamación, trajo un tipo diferente de luz a las cámaras de Sarafina. La luz de una cosa cambiada, la calidad particular de claridad que llega después de una reorganización significativa. Se paró en la ventana y miró las montañas, y pensó en el rostro de su madre y el nombre de su padre, pronunciado en desgracia, y el estrecho catre en los aposentos de los sirvientes, y la bandeja de vino que había llevado por el salón de banquetes la noche que llegó el rey, y pensó en la forma en que la cosa en su pecho había sido paciente a través de todo eso. Había esperado sin quejarse, había confiado en que el momento llegaría, porque las cosas antiguas entienden el tiempo de una manera que el dolor humano no lo hace. Presionó su mano contra su esternón, sí, y sintió el poder de los nacidos de la escarcha allí, cálido, despierto y enteramente suyo. Y pensó, mi padre no fue un cobarde, fue un guardián. Guardó esto hasta que estuve lista para llevarlo yo misma. Y me aseguraré de que su nombre sea restaurado y que la historia del linaje Frost se escriba correctamente. Empezando ahora, empezando con esta mañana, empezando conmigo de pie en esta ventana en una habitación con una chimenea que funciona, y un futuro que aún no está escrito. Hay un vínculo de pareja que me eligió no por lo que lleva mi sangre, sino por quién soy, que resulta ser alguien que siempre iba a estar aquí, siempre, desde el principio, desde antes del principio, esperando que el mundo se pusiera al día con lo que yo ya sabía sobre mí misma. Lo oyó antes de oírlo, la forma en que siempre lo oía ahora, esa conciencia que precedía a la realidad física de su presencia.
La versión del vínculo de pareja de un hola. Vino a pararse a su lado en la ventana y llevaba 2 tazas de algo caliente. Y ella tomó una de él sin mirar y dijo, «Deberíamos ir al archivo del este hoy. Hay 3 documentos más del linaje Frost que fueron referenciados en los registros que Lord Aldrich me mostró, pero que no localicé en la colección general». Él dijo buenos días. Ella dijo buenos días. Los documentos, él dijo, los documentos después del desayuno. Ella dijo, después del desayuno. Y bebió de la taza y miró las montañas y él se paró a su lado. Y la mañana era fría y brillante y completamente llena de cosas que estaban comenzando. Isolda dejó el clan del Pico Helado 3 días después de la ceremonia de reclamación, con la delegación de su padre y sin ningún tipo de ceremonia, lo cual era una forma de información en sí misma. No habló con Sarafina antes de irse. No envió un mensaje. Simplemente partió y el espacio que dejó atrás no estaba vacío, sino más bien clarificado. De la misma manera que una habitación se clarifica cuando se elimina un tipo particular de tensión de ella. Sarafina no confundió esto con una resolución. Isolda era una mujer de recursos significativos y ambición no resuelta. Y la resolución del tipo político era un proyecto a largo plazo, no una única partida de la finca de un clan. Pero era un comienzo de algún tipo, y los comienzos, había decidido, valían la pena ser reconocidos. La instalación formal de la reina nacida de la escarcha se fijó para el solsticio de invierno, dentro de 2 meses. Una ceremonia de tal importancia en el calendario sagrado de los territorios de los hombres lobo, que su preparación requería la coordinación de cada clan principal y tradición sagrada en el mundo del norte. Serafina supervisó la planificación con la eficiencia sistemática de alguien que había pasado 18 años gestionando complicadas logísticas domésticas con recursos inadecuados, lo cual resultó ser una preparación sorprendentemente excelente para gestionar complicadas logísticas ceremoniales con los recursos de un reino. Trabajó junto a Lord Aldrich, quien había establecido una relación con ella que contenía, pensó, una disculpa sincera, nunca declarada directamente, o expresada enteramente a través de la calidad particular de su consideración profesional, la forma en que la escuchaba en las reuniones del consejo, la forma en que dirigía a los consejeros subalternos para que le presentaran documentación, la forma en que ocasionalmente, cuando el día de trabajo había sido largo y las complicaciones políticas habían sido numerosas, decía algo con precisión seca que pretendía hacerla sonreír y lo lograba. Trabajó junto a los testigos sagrados, particularmente Madre Sara, quien había adoptado la costumbre de aparecer en cualquier habitación que Sarafina ocupara en el archivo, con la calma persistencia de alguien que ha estado esperando a un estudiante en particular durante varias décadas, y se complace en finalmente hacer uso del material preparado. Aprendió cosas sobre sí misma a través de estas reuniones que no estaban disponibles en los documentos, o cosas sobre el poder de los nacidos de la escarcha y de lo que era capaz y para qué servía. No simplemente una fuerza sobrenatural latente, sino una forma de protección. El antiguo propósito del lobo huargo era salvaguardar a la manada de amenazas que la fuerza alfa convencional no podía abordar. Una especie de percepción y trabajo con el frío y conexión con los acuerdos lunares más antiguos, que precedían a la estructura actual de la sociedad de la manada y operaban según principios que hacían que incluso los testigos sagrados hablaran con cuidadosa reverencia. Practicaba por las mañanas en el prado alto sobre la finca, donde la nieve era profunda y las montañas estaban cerca, y estaba sola con el poder de los nacidos de la escarcha y el proceso de aprender sus límites y lo que había más allá de ellos. Podía llamar a la escarcha del aire ahora con la facilidad de respirar. Ushe podía sentir el vínculo de pareja como un hilo cálido que corría entre ella y Caspian, independientemente de la distancia física. No intrusivo, sino presente, como una mano sostenida sin apretar, disponible. Estaba aprendiendo a escuchar el antiguo lenguaje de la luna a través del vínculo, de una manera que los testigos sagrados confirmaron que era única para los lobos nacidos de la escarcha. Una sintonía directa con el ciclo lunar que le daba una conciencia de la salud y las amenazas de la manada, que operaba por debajo de la percepción consciente.
Una sensación de dónde se estaban acumulando las tensiones y dónde se estaban desplazando los equilibrios. Antes de que esas cosas se manifestaran en el mundo político visible, estaba aprendiendo, en otras palabras, lo que siempre había sido, y el aprendizaje se sentía consistentemente e inesperadamente como alegría. Caspian corrió con ella en su forma de lobo por primera vez el 7º día después de la ceremonia, en el prado alto al amanecer, y ella llamó a su lobo por primera vez con la facilidad de algo que había estado completamente despierto y esperando con una paciencia extraordinaria. Y su lobo no era lo que había imaginado. No lo había imaginado porque había pasado tanto tiempo creyendo que no tenía un lobo que imaginar. Era enorme. Era del color de la nieve recién caída, y con ojos del mismo plateado que la marca de los nacidos de la escarcha. Y corría con una velocidad y una certeza y una cualidad particular de gracia que no era la gracia de la actuación, sino la gracia de algo completamente cómodo en su propia naturaleza. Por fin, corrió junto al oscuro lobo alfa a través del prado blanco bajo el sol temprano, y sintió el vínculo de la manada extenderse hacia ella. Todos los lobos de los territorios del norte dirigiendo su conciencia hacia la loba nacida de la escarcha y su pareja. Y la nueva cosa que estaba comenzando, el sellado de una antigua promesa entre un linaje y un trono, y les dejó sentirla por completo porque había terminado con la invisibilidad, terminado con ser pequeña, terminado con el cuidadoso arte de no ocupar espacio. Ocupó todo el espacio que era suyo, había terminado de practicar. Estaba aquí. La ceremonia del solsticio se celebró bajo estrellas tan brillantes y tan numerosas, que los testigos describieron después el cielo como si hubiera parecido personalmente involucrado en la ocasión. Lo que Madre Sara confirmó que no era una hipérbole poética, sino un hecho teológico. El calendario lunar se había alineado en una configuración no vista en 300 años, desde la última declaración formal de la profecía. Como si el universo hubiera estado guardando esta particular disposición de estrellas en reserva precisamente para esta noche. Sarafina se paró en el gran círculo ante todas las manadas y clanes reunidos de los territorios del norte, miles de lobos reunidos en la ladera de la montaña y en el valle de abajo. Su presencia colectiva un calor vivo contra el frío del solsticio, y sintió el poder de los nacidos de la escarcha elevarse a través de ella completamente y sin esfuerzo, plateado, y vasto y antiguo. Y lo dejó, y se elevó como una marea hasta que fue visible para cada lobo en ese valle. Una columna de luz plateada que los testigos describieron más tarde como que alcanzaba las estrellas, que es el tipo de cosas que dicen los testigos, y que ella en privado consideró no del todo inexacta. Caspian estaba a su lado, y el vínculo de pareja entre ellos era un calor vivo en el centro de todo ese frío poder plateado, el punto alrededor del cual todo lo demás se organizaba. Buddy pensó en la noche en que lo vio por primera vez cruzar una habitación, y se dijo firmemente que su corazón estaba haciendo algo irrelevante y poco útil. Había tenido razón en que no era útil. Se había equivocado en que era irrelevante. Algunas cosas, había aprendido, son a la vez poco prácticas y absolutamente esenciales. Y la distinción entre ellas es menos importante que saber cuál es cuál. Sarafina Frost, dijo Madre Sara, con una voz que llevaba el peso de todo lo que era. Había sido y sabía, nacida de la escarcha, reina de los territorios del norte, pareja del rey Alfa, la predestinada. Sarafina escuchó su nombre real, no sirvienta, no tú, no hija olvidada, sino su nombre en la forma precisa de quien era, pronunciado ante 10,000 lobos bajo las estrellas de invierno. Y pensó, sí, esa soy yo, esa es exactamente quien soy. La luz plateada se elevó y las estrellas mantuvieron su configuración. Y la luna, que había sido paciente más allá de todo cálculo, completó su tarea. Y Sarafina se paró en ella y estaba en casa. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que ame el romance épico. Dime en los comentarios, ¿te esperabas este final?